El proceso de integración europea, la Unión Europea. Los desafíos de la posguerra, la reconstrucción, la Guerra Fría, la descolonización cambiaron Europa. La reconstrucción fue penosa, larga, difícil y muy costosa. Europa occidental se reconstruyó merced a la ayuda norteamericana, lo que era prueba del declive en que quedó sumido el continente. La necesidad de legitimar socialmente el esfuerzo y el sufrimiento de la guerra provocó cambios profundos en la política y en la función del Estado prácticamente en todo el mundo, pero muy en particular en Europa. Conforme a las tesis del economista inglés John Maynard Keynes, los países europeos occidentales comenzaron a adoptar vigorosas políticas de crecimiento económico, modernización y pleno empleo a través del intervencionismo estatal en la economía y de la creación de fuertes nacionalización de sectores como los bancos centrales, las minas, los ferrocarriles y transportes aéreos, la siderurgia, el gas y la electricidad. Las economías occidentales europeas fueron en adelante economías orientadas a la industrialización y al consumo de masas. Todos los países de Europa Occidental pusieron en marcha políticas sociales que pretendían garantizar desde el Estado la seguridad y el bienestar individual y familiar. Seguros de accidentes, enfermedad, asistencia sanitaria universal, pensiones de jubilación, seguro de desempleo, educación gratuita, según el modelo británico de seguridad social establecido ya en 1946. Los resultados fueron muy notables. Europa Occidental experimentó a partir de 1950, en la España de Franco a partir de 1960, un verdadero milagro económico. A título de ejemplo, en 1950 la producción de bienes era ya un 35% mayor que en 1938. Y en 1964 un 250% más alta. La renta per cápita en Europa creció entre 1950 y 1970 a una media de un 4% anual, una cifra sin precedente. Y el PIB medio europeo occidental se duplicó entre 1953 y 1970. La sanidad pública, con el desarrollo de la medicina, antibióticos, vacunas, nuevos fármacos, nuevas técnicas quirúrgicas, chequeos médicos, quimioterapia y las políticas asistenciales de la seguridad social cambiaron la demografía europea. La población europea pasó de 400 millones en 1950 a 460 millones solo en 1970. 30 ciudades superaban el millón de habitantes y la población urbana representaba el 70% de la población europea occidental. Petróleo, gas natural, energía nuclear multiplicaron, como en todo el mundo, el uso industrial y doméstico de la electricidad. La posguerra fue en Europa los años del automóvil, los electrodomésticos, la vivienda urbana, la televisión, los centros comerciales y la del crecimiento de las clases medias y los trabajadores cualificados. Junto a Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y algunas regiones de América Latina, esto es, el mundo occidental, había entrado en lo que se ha llamado la era de la abundancia y el consumo. Una sociedad con altos niveles de desarrollo, renta y bienestar social, educación superior y prosperidad, en la que se han reducido las tasas de mortalidad y donde buena parte del gasto familiar e individual, estimulado por una publicidad deslumbradora, es absorbido por vacaciones, turismo, segunda vivienda y las múltiples formas de ocio, televisión, cine, deportes, moda, música, etc. Una sociedad que en gran parte de Europa Occidental ha ido disminuyendo su atención a los asuntos religiosos, que han dejado de ser parte de la mayoría de los debates intelectuales y han dejado la mayor parte de la gente de asistir a los oficios, pese al esfuerzo iniciado para su adaptación a estos cambios por la doctrina de la Iglesia Católica. También los grandes debates ideológicos y políticos en torno a valores universales sobre el tipo de sociedad, la justicia social, la economía, la lucha de clases, el socialismo, fueron desapareciendo de la política europea, o al menos se referían a temas puntuales y no tenían la relevancia que habían tenido en el pasado. La política de los gobiernos era cada vez más política económica, en la que las discrepancias, a menudo radicales, se referían a políticas concretas. Política fiscal, volumen del gasto público, oferta monetaria,
precio del dinero y no parecían poner ya en cuestión la viabilidad de la economía de mercado como base de la prosperidad, el empleo y el desarrollo. La política de los partidos se reducía sencillamente a cálculos y estrategias electorales para alcanzar el poder. Pero a partir de 1973, la brutal elevación que los precios del petróleo por decisión de los países productores hizo reaparecer por unos años el espectro de la inflación, el estancamiento económico y el desempleo, que a principios de los años 80 alcanzó en algunos países europeos cifras no conocidas desde los años 30. Pero la combinación de medidas de austeridad sobre precios, salarios y tasas de interés, la reducción del gasto público, la desregulación financiera, reducciones de impuestos, reconversiones industriales y la privatización de muchas empresas nacionalizadas durante la posguerra, a que recurrieron todos los gobiernos, permitió la recuperación. Se inició una era de políticas neoliberales que hicieron volver a la senda del crecimiento entre el 2 y el 3% anual a la mayoría de los países europeos entre los años 1985 y 2000, si bien a costa de una mayor desigualdad social y en claro perjuicio de las clases trabajadoras. El proceso de integración europea. La guerra llevó a la conclusión de que solo la superación de los nacionalismos y sobre todo mediante la cooperación franco-alemana se podría asegurar la paz. La unidad europea, entendida como una unión de países democráticos, apareció entonces como una necesidad urgente. Ya en 1950 se presentó el Plan Schuman para la creación de un mercado común del carbón y del acero como base de la futura Unión Europea. Un mercado que, integrado por Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, se constituyó en 1951. Estos 6 países creaban en 1957 la Comunidad Económica Europea. Con las excepciones de España y Portugal, sometidas respectivamente a las dictaduras de Franco y Salazar, y de Grecia, una dictadura militar entre 1967 y 1974, la democracia parlamentaria quedó institucionalizada y garantizada desde la posguerra como forma de gobierno de la Europa occidental. Se reconoció el sufragio femenino, la edad electoral se rebajó a los 18 años, la CEE creó un amplio entramado de instituciones comunitarias con centro en Bruselas, la Comisión, integrada por los llamados comisarios europeos, con auténticas competencias ministeriales, en Estrasburgo el Parlamento y en Luxemburgo el Tribunal Europeo. En 1968 entró en funcionamiento la Unión Aduanera entre los países miembros. Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda se integraron en 1973 y en 1975 los 9 crearon el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional, un instrumento capital para la política social y económica europea. En 1974 se instituyó el Consejo de Europa, la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los países comunitarios como órgano supremo de decisión de la política europea. En 1979 se acordó que el Parlamento Europeo se eligiera mediante elecciones directas. En los años 90 se creó el Sistema Monetario Europeo para unificar los tipos de cambio y disponer de una unidad monetaria como el euro. Con el derrocamiento de las dictaduras en Grecia, Portugal y España, a finales de los 70, la democracia se extiende por Europa. La política regional empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de empleo e infraestructuras en las zonas más pobres. Pluralismo y democracia constituyen el consenso político básico de Europa y de todo Occidente. El ideal de la unidad europea, puesto en marcha a partir de 1957, aparecía ahora como una realidad cada vez más próxima. Grecia se integró en la comunidad en 1981, España y Portugal en 1986. Austria, Finlandia y Suecia en 1995. En la Europa del Este, los procesos de transición democrática de los antiguos estados comunistas se completaron con relativo éxito en muy poco tiempo, pese a la desastrosa herencia económica, social y moral dejada por el comunismo. 2 personalidades que habían simbolizado la resistencia al comunismo, el escritor checo Václav Havel y el exobrero polaco Lech Walesa, fueron elegidos presidentes de Checoslovaquia y Polonia. Checoslovaquia se dividió en 1992 pacíficamente en la República Checa y Eslovaquia. En el año 2004, con la adhesión de 10 nuevos países a la UE,
República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia, a la que en el año 2007 se añadieron Bulgaria y Rumanía. Tras la caída del comunismo y la pronta incorporación de las nuevas democracias del Este, Europa aparecía en el año 2007 como una construcción supranacional en marcha. Lo logrado desde 1950 fue extraordinario. Instituciones propias, elecciones europeas, derecho comunitario, políticas sectoriales comunes en agricultura y pesca, desarrollo regional, protección medioambiental, derechos de ciudadanía europeos, mercado único, el euro como moneda única, Banco Central Europeo. El Tratado de Maastricht de 1992 creó la Unión Europea Comunidad Política. Definió sus instituciones, concretó sus objetivos inmediatos, reforzamiento del mercado único, de la ciudadanía europea, política monetaria común, política común también de inmigración y exterior. Especificó los modos de participación y votación en las instituciones comunes y en el gobierno de las áreas de sus competencias reservadas. Fijó los criterios de convergencia para llegar a la moneda única y del desarrollo regional a través de los fondos estructurales, de los que hasta el año 2000 España, Grecia, Portugal e Irlanda serían los grandes beneficiarios. La política social, la agraria, la ambiental, la de investigación y desarrollo. Con 24 países, enseguida 27, cerca de 450 millones de habitantes y un PIB estimado en torno a 17,2 billones de euros, la Unión Europea era en el año 2004 la mayor potencia comercial del mundo. En la actualidad, Europa Occidental es una sociedad abierta y plural, y por ello una sociedad sin valores absolutos, pero también una sociedad marcada por el relativismo moral, por el triunfo de la publicidad y el consumismo, con una profunda crisis de su cultura humanística. El mismo proceso de construcción de la unidad europea revelaba numerosas contradicciones e indefiniciones. La Unión Europea funciona como una unión interestatal e intergubernamental, no como unos Estados Unidos de Europa, carente en la práctica de una política exterior y de defensa común y dividida en su posición relativa a cuestiones internacionales. La Unión Europea resultó inoperante incluso en conflictos que surgieron en la propia Europa, como la Guerra de los Balcanes entre 1991 y 1999. Partidos de extrema derecha, populistas, movimientos xenófobos y antiunidad europea adquirieron desde los 90 creciente apoyo electoral. La productividad europea sensiblemente menores que la norteamericana, debido a la menor inversión en investigación, desarrollo y progreso tecnológico. En el año 2008, una crisis financiera de grandes proporciones sacude la economía mundial y pone fin al largo ciclo de estabilidad y crecimiento económico que la economía europea vivía desde la década de 1990. Los problemas con los préstamos hipotecarios en los Estados Unidos se extienden a Europa y los bancos europeos también sufren dificultades. Se produce el hundimiento de los mercados de valores, la quiebra de muchas empresas por falta de financiación y el desempleo masivo. En Europa se produce una crisis de deuda soberana en razón de los gigantescos niveles de deuda pública y privada de países como Irlanda, Grecia, Portugal y España, que pusieron sus economías al borde de la quiebra a finales del año 2009. Todos estos países tuvieron que ser rescatados mediante préstamos de la Unión Europea. Alemania, el verdadero eje de poder europeo, impuso la aplicación a dichos países de durísimas políticas de austeridad y de contención drástica del déficit y del gasto público, mediante recortes presupuestarios, subidas de impuestos, reducción de costes de producción con recortes salariales, flexibilización de los mercados laborales y recortes en las prestaciones de la seguridad social. La crisis tuvo particular gravedad entre los años 2008 y 2013 y solo empezó a superarse en el 2014. El PIB global de la Unión Europea había decrecido en 2012 un 0,5% y crecía tan solo un 1,4% en el 2014. Pero el coste social había sido muy alto. El aumento de la desigualdad y la pobreza hizo surgir un profundo malestar social que generó en los países amplias protestas callejeras, huelgas generales, ocupación de edificios públicos, violencia sobre parlamentos y sedes de los partidos políticos, marchas y manifestaciones. El coste político fue también muy grave.
hundimiento electoral de los partidos en el gobierno afectados por la recesión y los recortes, y aparición de los partidos extremistas y antisistema por la izquierda y por la derecha en toda Europa. Había sido puesto de relieve la tensión existente entre el poder europeo y las distintas soberanías nacionales y las profundas diferencias que en cuestiones económicas, presupuestarias, fiscales y sociales existían en el seno de la Unión Europea entre los distintos estados que la componían. La Unión Europea aparecía como una burocracia cara y no representativa y ajena a los intereses de los ciudadanos. La creación del euro, la moneda única europea, para muchos parecía un error económico. Dividida, carente de fuerza moral y de voluntad para intervenir en los conflictos mundiales, la Unión Europea, con el 20% del PIB mundial, parecía un actor insignificante en el orden internacional. Sin embargo, a partir del 2019, y por la crisis provocada por la pandemia del COVID, se puso a prueba y demostró la incapacidad de los estados para asumir por sí solos las terribles consecuencias sobre la salud pública y la economía nacional, y reveló la necesidad de cooperación europea. En esta ocasión, las instituciones europeas respondieron con mayor eficacia en la producción en tiempo récord y adquisición de las vacunas necesarias para el control del virus, y en la emisión de un plan de recuperación con un presupuesto enorme, 2.018 billones de euros, para invertir en la propia recuperación de los efectos de la pandemia, en investigación e innovación y transición ecológica. En febrero del año 2022, la invasión del ejército ruso de Ucrania, ante su intento de adherirse a la Unión Europea, y la guerra derivada de la ocupación de este país, así como la velada amenaza de dominio formulada por su presidente Vladimir Putin sobre los países de la Unión Europea, antiguamente pertenecientes a su esfera de influencia, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad urgente de llevar hasta el final las políticas de integración de la Unión en dos aspectos: una política energética común basada en la transición energética a energías limpias para que la dependencia de Rusia en hidrocarburos no vuelva a perjudicar el crecimiento económico y la estabilidad europea. Y en segundo lugar, la coordinación en una política de defensa común ante la incertidumbre del apoyo de los Estados Unidos a través de la OTAN, planteada por el aislacionismo del Partido Republicano de Donald Trump y su política de Make America Great Again.